serpientes y escorpiones. Hoy a las 3 de la mañana me despertó el Señor. 3 de la mañana, 3. Early morning. Me desperté y había tenido, un sueño, o una revelación, o una visión, qué sé yo. A esa hora, la Biblia me dice en el libro de Joel, capítulo número 2, versículo número 28, que en los postreros días Dios va a derramar de su espíritu sobre toda carne, y profetizarán, verán visiones, soñarán sueños. Así dice la Biblia. Yo oía una multitud de cristianos saliendo a las calles a predicar. Y en ese momento cuando me desperté, y estos cristianos salían a proclamar a Jesús, salían a proclamar el reino de Dios. Y en el medio de la proclamación yo veía que de varios hogares donde iban pasando los cristianos, iban saliendo demonios en formas de monos negros. Iban saltando y huyendo y chillando. Y yo iba con el grupo dando gloria y bendiciendo a Dios y pidiendo liberación y pidiendo unción y que el reino de Dios fuera establecido sobre aquel lugar. Y pude ver algo que en el mismo sueño, sueño o visión, qué sé yo, el que estaba al lado mío, yo le dije: ¿tú estás viendo lo que yo estoy viendo? Sí, una víbora, ¿cómo se llaman esta? Una cobra. Pero jamás en la vida había visto una cobra tan grande. De tal forma que ella empezó a crecer y se puso del tamaño como del building del Empire State. Bien grande. Y yo vi que empezó a ascender. Pero lo que más me llamó la atención es que después que ascendió, empezó a volar sobre aquel lugar. La Biblia me dice bien claro que nuestra lucha es contra seres espirituales que están ¿dónde? En las regiones celestes. Y rápido yo me fui y cuando me levanté me puse a orar. No tenía ningún tipo de miedo, al contrario, tenía gozo. Sentía la presencia de Dios, sentía la unción de Dios, sentía que los dones de Dios se estaban activando, que la presencia de Dios se estaba derramando, que Dios estaba derribando muros, rompiendo cadenas y abriendo puertas. Es algo tremendo. Igual que cuando usted tiene una pesadilla, usted se levanta mal. Pero en el que tuvo en este sueño la pesadilla no fui yo, fue el diablo que estaba siendo derrotado, estaba siendo retirado. Ahora, esto le pasó en la vida real a los apóstoles. El Señor mandó a los apóstoles y después mandó a 70, comisionó a 70. Capítulo número 10 lo puede leer más adelante. Vamos a hacer una exégesis. Dice que Jesús los llamó y los comisionó. Habló con ellos, oró por ellos, los instruyó y le dijo que fueran a las ciudades, a las aldeas vecinas, a los vecindarios. Y dice que resucitaran muertos, sanaran leprosos, echaran fuera demonios, etc. Pero cuando ellos regresan, ellos llegan gozosos porque todo lo que Jesús le había dicho, se había cumplido. Alguien le dijo: hasta los demonios, oigan esto, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Qué tremendo es eso, ¿eh? Qué tremendo es tener la autoridad de Dios. Que cuando usted vea a una persona en una manifestación satánica, que usted lo vea blasfemando o usted lo vea haciendo cosas inapropiadas, usted le diga nada más: en el nombre de Jesús, sé libre, y esa persona sea libre. Como cuando aquel se le quiso interponer a Pablo. No le haga caso. Y Pablo dice que lo miró fijo y le dijo: oh, tú hombre impío y lleno de pecado. Y estoy parafraseando. Y dice que le dijo: en estos mismos momentos la mano de Dios está sobre ti y vas a quedar ciego. Y el hombre quedó ciego. Y las personas que vieron aquello, de aquel hombre endemoniado, aquel que se lo oponía, dijeron: wow, qué bendición. Y se convirtieron todas aquellas personas. Entonces este vino y dijo: ora por mí. Y Pablo oró por este hombre y este hombre aceptó al Señor Jesús. Ahora, Jesús le está diciendo aquí a sus discípulos cuando ellos regresan. En el versículo 18, vamos a mirar un poquito más atrás. Jesús le dijo: él veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Bueno, no hay nada más rápido que la luz. 300,000 kilómetros por segundo. El rayo. Y Cristo usó esa frase para ver que desde el principio el diablo fue derrotado. Ahora, estos venían contentos, venían gozosos, que los discípulos, los demonios, los espíritus impuros, cuando uno de ellos oraba, se iban.
Cuando había una persona con un ataque epiléptico, le decían: te ordeno en el nombre de Jesús que sea sano, y eran sanas a esa persona. Cuando había una persona con una enfermedad curable, o le imponían las manos y estas personas eran sanadas. Pero Jesús dijo, mire lo que le dijo Jesús aquí a estos 70 que regresaron: he aquí os doy potestad. ¿Qué quiere decir potestad? Autoridad, poder, dominio. Oigan eso: autoridad, poder, dominio sobre estas cosas. Dice: he aquí doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Wow. Mire, en el Salmo número 91, déjame ver si lo tengo por aquí. Sí, versículo número 13. Salmo 91, 13 dice de esta forma: sobre el león y el áspid pisarás. Y dice: ahollarás al cachorro de león y al dragón. Y la Biblia dice: ¿quién es el dragón? Satanás. Y desde la antigüedad, estamos hablando en los Teilim, en los salmos, cuando Dios dio la autoridad a sus hijos que iban a hollar, iban a pisotear. Hollar significa pisotear, estar debajo de los pies. Eso es lo que significa ahí. Eso. Y dice que al áspid era una víbora que había ahí, aquí en esta versión, la Reina Valera ampliada, dice de esta forma: sobre el león y el basílico, es una culebra venenosa. Dice: pisarás y hollarás al cachorro de león y al dragón. Estas cosas. Entonces, vemos que hoy en día muchas personas, o es por falta de conocimiento o porque lo están haciendo mal. Porque Santiago en una ocasión dijo: vosotros pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal, exactamente, porque piden mal. Ahora, en Romanos capítulo número 8, versículo número 26, el apóstol Pablo entra en unas palabras más profundas donde dice: ¿qué hemos de pedir? Él está haciendo una pregunta, oigan esto, ¿cómo conviene? Él mismo entonces la responde: no lo sabemos. No lo sabemos. Pero sigue más adelante y dice: pero el Espíritu, oiga eso, ¿qué dice? Intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es que es una lucha espiritual. Estamos hablando en el Espíritu. Cuando Jesús fue bautizado y dice que vino el Espíritu Santo en forma de paloma sobre él, y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado, don quien tengo complacencia. Y se abrieron los cielos. Dice que Jesús fue impulsado por el Espíritu al desierto. Y allí se pasó un día, se pasó 2 días, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, hasta 40 días estuvo allí el Señor. 40 días sin comer. La Biblia no dice que no tomó agua, dice estuvo 40 días sin comer. Y ahí estuvo Jesús, el encuentro con el diablo. Y el diablo, Satanás se le apareció. Y ustedes saben las 3 tentaciones que le puso el diablo allí al Señor. Con comida, con lujos y poder. Se lo quería dar todo. Y tentándolo también con: tírate abajo. Porque en el Salmo 91 también dice: a sus ángeles mandará para que te lleven en sus manos y tu pie no tropiece con piedra alguna. Hoy en día estamos viendo nosotros una tendencia a todas las cosas buscarle una explicación científica. Hay cosas que no tienen explicación científica, simplemente son cosas espirituales, porque las cosas espirituales hay que juzgarlas espiritualmente. Los científicos y hasta muchos cristianos van a buscar una explicación a esto. No. La palabra me dice en Deuteronomio 29, las cosas reveladas que lo que dicen son para vosotros, más las ocultas son para mí. Ahí lo tiene, hermano. Las cosas secretas pertenecen ¿a quién? A Jehová. Ahí está en el versículo. Dice: mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces a veces queremos saber más de lo necesario. Y queremos saber en realidad cómo vamos a detener los embates del diablo, de los demonios, de los espíritus, cómo se van a sujetar, qué tipo de rezo o ceremonia voy a hacer, que no existe tal cosa en realidad. Porque Jesús lo dijo en Marcos capítulo número 16 del 15 al 18 dice: id por todo el mundo. ¿Y qué cosa?
y predicar el evangelio. Pero le dio alguna fórmula mágica. Le dijo que tiraran un poco de agua. Le dijo que tiraran aceite. Le dijo que hicieran un rezo especial, una oración al revés o al derecho. No. Jesús dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Oigan eso, qué cosa tan tremenda. Pero también dijo que tomarán en las manos serpientes y no les hará nada. Y beberán cosas mortíferas y no les hará daño. En Hechos capítulo número, a ver, ¿dónde es? Que aquí lo tengo, 28, del 3 al 6, habla cuando Pablo naufraga y va a dar a una isla llamada la isla Malta. Allí Pablo, usted sabe toda esa historia, cuando estaba allí, que estaba lloviendo, llevaba varios días, estaban recogiendo ramas para calentarse, hacer una fogata, y que vino una víbora y lo mordió, ¿se recuerdan? Pero dicen que en esas islas del Báltico y todas esas islas que están ahí, dicen que hay una serpiente que la mordida de esa víbora te mata a la persona en menos de un minuto. Y ellos esperaron el tiempo, este hombre va a caer, en cualquier momento él va a caer. Y pasó 1 minuto, 2 minutos, después de un rato dijeron, no, espérate, este hombre no es normal, este es un Dios, no es un ser humano. Cómo la gente cambia. Y en realidad Pablo dijo, mira, ni soy un Dios, ni soy tampoco un asesino, porque las personas ya habían dicho que se escapó del mar, pero la justicia divina lo seguía, por eso en tierra ahora iba. Dice Pablo, yo soy un servidor del Dios vivo, de uno que tiene poder para sanar, para libertar, para hacer nuevas todas las cosas. En Hechos capítulo número 18, también, y versículo número 38, dice que Jesús sanaba a los oprimidos por el diablo. ¿Qué es lo que viene el diablo? ¿A qué vino? A oprimir. ¿Y de qué formas puede oprimir? Bueno, hay muchas formas. Había una mujer que te recuerda que estaba encorvada por varios años y fue allí al templo y tuvo la valentía de meterse en el día de reposo dentro del templo, en la sinagoga, que ella no podía entrar, y menos enferma, doblada así. Y cuando Jesús le dijo, queda libre de tu azote, aquella mujer salió derechita. Pero los religiosos que estaban allí, que estaban más endemoniados que ella, empezaron a criticar a Jesús. Hay 6 días para ser sanado. Del domingo al viernes pueden venir. El sábado es el día del Señor. ¿No estás viendo que esa mujer que no podía con su vida, que tenía que estaba siendo atada? El mismo Jesús lo dijo, ¿atada por quién? Por el diablo. El diablo tenía una atadura y Cristo la libertó, y todavía las personas allí están diciendo y discutiendo que eso no debería haberlo hecho el Señor. Entonces, ¿qué es lo que sucede hoy en día? Que ya los milagros genuinos casi no se ven. ¿Por qué? ¿Por qué hoy en día los demonios no se sujetan? ¿Por qué hoy en día los demonios andan haciendo lo que le dé el deseo? Y antes, cuando una persona ungida se levantaba y buscaba de Dios y caminaba, los demonios le dejaban aquel lugar. Yo me recuerdo, lo leí en los libros, cuando en el año 1950, en la década de los 50, estuvo este evangelista en Cuba, ¿cómo se llama? Que Bernardo salía con él, Tele Osborne. Estuvo en Cuba, y cuando él llegó al aeropuerto dijo, en los días que yo esté aquí no va a haber manifestación satánica. En los días que voy a estar aquí no va a haber muertos. En los días que voy a estar aquí no va a haber ningún tipo de manifestación de las tinieblas. Y mientras él estuvo dando las campañas, las cruzadas, nadie se enfermaba, nadie se moría, hasta que él salió de allí. Pero no era él el del poder, era quien andaba con él. La gente piensa que la unción la tenía Pedro, porque la sombra de Pedro al menos caía sobre algunos enfermos y eran levantados. No es ni Pedro ni la sombra. Como dice la canción, ¿quién era? Jesús. Es el poder que habitaba dentro de ellos. Pero alcanzar esas cosas, no vayan a creer que es fácil. Levantándose las personas a las 10 o a las 11 o viendo cosas que a Dios no le agradan, no se alcanza la unción de Dios. La unción de Dios, el poder sobre Satanás, se alcanza sobre las rodillas, leyendo la palabra, buscando de Dios, aprendiendo más y abriendo un corazón y una mente, poniendo a disposición la vida para el Señor. Es la única forma. Por eso cuando aquellos jóvenes salieron, los hijos de un tal Seba, salieron a echar fuera a aquel hombre endemoniado, uno solo dijo, te reprendo en el nombre de Jesús que predica Pablo. ¿Y qué dijeron? A Jesús conocemos.
¿Cómo no van a conocer a Jesús, el autor y consumador de la fe? Y sabemos también quién es Pablo. O sea, Pablo se había ganado una reputación en el reino de las tinieblas. ¿Y era una reputación de qué? De autoridad, de dominio, de poder, de unción, que los demonios no podían tocarlo, porque él era un ungido, un hijo, un consagrado y uno que Dios, que había dedicado su vida para Dios. Dice, a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Entonces, no es lo mismo ser librado. Y estaba buscando en estos días acerca de opresión. El diablo hay muchas formas de hacer sentir las malas. Bueno, están las posesiones. Ya la posesión demoníaca ya es bien grande. Son personas que le abren puertas, ventanas espirituales a su vida. La mentira es una forma de abrir una ventana al diablo. Y usted dice, pero ¿cómo va a ser eso? Una mentirita, como dicen, blanca. Y yo sinceramente que yo no sé de dónde sacan eso de mentiras blancas. Y que usted ve que llaman por teléfono. Bueno, cuando estaban los teléfonos de casa, veía yo un comercial ahí que están llamando a la mamá, y la mamá estaba como planchando ropa y le dice a la niña, no, dile que no estoy. Y la niña agarra y dice que no está. Así mismo. Entonces se va creando una puerta, se va abriendo una puerta al diablo. El pecado es una puerta espiritual. Aunque esas personas no sean poseídas, van abriendo poco a poco una brecha. ¿Sabe que me llama mucho la atención en Proverbios y en Eclesiastés, donde dice que las zorras pequeñas, ¿qué es lo que hacen? Destruían ¿qué cosa? Las vidas. Entonces las personas se preocupan más por los pecados grandes, el adulterio, el robo, la violación, qué sé yo, pero van olvidando las pequeñas. Entonces esa persona no está siendo poseída, pero está siendo poco a poco controlada, ahí controlada. Y la Biblia me dice bien claro que pecado engendra, pero al final da a luz algo. ¿Qué es lo que pare? Muerte. Ay, ay, ay. Porque el diablo vino ¿a qué? ¿A qué? A hurtar, a matar y a destruir. Y trae división. Y poco a poco Cristo le dijo, guardaos de la levadura de los fariseos. No estaba hablando acerca del pan real, estaba hablando en sentido figurado, usando la retórica. Dijo, guardaos de la levadura de ellos. Porque Pablo más adelante lo dijo, un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces hablábamos no hace mucho de que aquella persona que fue libre, que dice que el espíritu sale de esta persona, ¿no es así? Quedas libre de tu azote, de la brujería, de la hechicería, de la mentira, del pecado, de la fornicación, de la pornografía, del adulterio, del vicio, whatever, lo que sea. Esa persona fue libre porque le abrió su corazón a Jesús, le dijo a Jesús, ven a vivir en mí. Pero esta persona no se mantuvo fiel delante de Dios. Y entonces, ¿qué sucede? Esa casa quedó barrida, limpia y está organizada, preparada para que... ¿Cuántos demonios? 7 demonios peores entren. Pero lo más lindo es que dice que el postrer estado de esta persona viene a ser como peor que el primero. Por eso, cuando a usted le venga la depresión, le voy a decir, no es pecado que usted se deprima, pero usted rápido tiene que decir, aguanta un momentico, porque quizá viene una frustración, no tengo trabajo, o no tengo estudio, o me falta tal cosa, o tal recurso, o no me salen bien las cosas por esto, y usted se ponga un poco triste. Pero cuando usted deja que esa depresión a usted lo domine, ya el diablo ya ha garantizado un terrenito en su corazón. Usted tiene que reconocer rápido, me estoy deprimiendo, te echo fuera depresión, demonio de depresión. Te vas ahora mismo. Y empieza a cantar y empieza a alabar a Dios, que déjenme decirle que la alabanza tiene una importancia tan grande. Usted empieza a cantar. Todos nos hemos deprimido. Cuando yo entré aquí, y casi todos los que hemos venido, un idioma que no era, las carreteras. Y yo me recuerdo la noche que yo entré aquí, que me sacaron del aeropuerto, que me subieron un Huawei de esos, que eran carros por aquí, por ahí. Dije, jamás en la vida voy a manejar aquí. Y andaba hasta mareado esa noche. Pero todo es en realidad ponerse y adaptarse. Y me sentía frustrado, pero dije, pero aguántate, si Dios me saca con brazo fuerte como sacó al pueblo de Israel de Egipto,
Yo no voy a volver atrás. Dice ese coro, Dios no nos trajo aquí, ¿para qué? Para volver atrás, sino que nos trajo aquí para poseer la tierra que Él nos dio. Y dice la otra parte, aunque el gigante se encuentre allá. Yo me recuerdo que la hice un tiempo mi lema. Y yo lo cantaba: Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Y decíamos, como decía Josué y Caleb: y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Y esa es una visión que debe de tener el Hijo de Dios. Van a venir problemas, van a venir situaciones, van a venir tropiezos, pero Jesús no engañó. Jesús dijo que nos daba autoridad, potestad, dominio, poder sobre toda fuerza del enemigo, sobre toda fuerza. Los misiles de Dios son más rápidos que los misiles patrios. El escudo de Dios es más fuerte que la cúpula de hierro que tiene Israel para derrumbar misiles enemigos. Porque nosotros tenemos, la Biblia me dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa es la forma. Y sí van a llegar, pero usted tiene que reconocer de dónde viene. Que hay veces que exteriormente hay cosas que nos están influenciando a nosotros. Quizás cosas que veamos, oigamos, que no tienen ni que ver con nosotros, y estamos cargando una cruz nosotros que no debemos llevarla. Jesús dijo: mi carga es ligera. Eso lo dijo Jesús. O Jesús dijo: está muy pesada mi carga. ¿Es overload? ¿Es heavy? No, no es pesada. Sí dijo: cada uno niéguese a sí mismo y tome su cruz, pero esa cruz no es pesada. ¿Cómo dice la canción esa? Mi yugo es fácil y ligera. Bueno, es una canción de Danilo Montero, pero es basado en esa parte. Mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Entonces nosotros somos los que nos ponemos una carga que no podemos llevar. Por eso que hay que ir a la Escritura y hay que entender que Jesús dijo: yo doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza al enemigo, y nada os dañará, porque ya el diablo fue derrotado. Ya yo lo vi, que Él descendió del cielo como un rayo, y aquí os doy potestad. Y cuando Jesús resucita en el Evangelio de Mateo capítulo número 28, Él dijo unas palabras a sus apóstoles. ¿Qué fue lo que dijo Él? Toda potestad me es dada. ¿Dónde? Ay, 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 ay. Si tenemos esa potestad, si Cristo la tiene, Él la tomó. No fuimos nosotros los que peleamos, no fuimos nosotros los que derrotamos a Satanás. Fue Jesús que Él tomó el control, derribó a las fuerzas de las tinieblas, y al derrotarlas, Él nos las pasó a nosotros gratis, free. Por eso me gusta mucho el libro de Colosenses y de los Tesalonicenses, donde dice que Jesús exhibió públicamente a los principados y a las potestades. Y dice que triunfó sobre ellos, ¿dónde? En la cruz. Entonces, Él no nos está engañando en ningún momento. Es que nosotros no tomamos la autoridad. Nosotros no tenemos el poder, el dominio. Imagínense usted ahora, si usted no toma el control y usted está predicando en un lugar y vienen unos endemoniados a reírse y a hablar y a tratar de golpearlo. Bueno, usted va a salir golpeado ahí, como los de Seba. Daba una cruzada evangelística al aire libre. Habían alrededor de 500 personas. Y algunas iglesias fueron a ayudarme allí con los hermanos a cuidar. Y el último día de la campaña, una señora salió de la nada llorando por las personas, y la señora comenzó corriendo por todo aquello, maldiciendo mi vida, maldiciendo a las personas que habían ido allí y diciendo blasfemias y que todo lo que nosotros habíamos hecho allí era un show, que era mentira. No le crean eso. Le digo al pastor que estaba al lado mío, que me llevó allí, y le dije: ¿y esta quién es? Dice: esa es la presidenta del centro espiritista de este lugar.
Es la mujer que ha tenido oprimido por años a estas personas. Pero estas personas ya han venido aquí. Es el tercer día de la campaña. Y estas personas siguen aquí buscando de Dios. Han doblado sus rodillas delante del Señor. Y ahora ella se sentía que había perdido su negocio, que había perdido a sus hijos espirituales. Y ahora estaba tratando de desembullar a las personas que se fueran de allí. Y hasta maldiciéndolo. ¿Sabe que el diablo quiere a veces formar un show? Y si uno no hubiera orado, porque yo oré 21 días por esa cruzada. ¿Sabe qué es lo que es? 21 days haciendo ayuno, fast. Y yo me recuerdo que el día número 21, cuando ya lo terminé, hasta me desmayé. Y le puedo decir la verdad que perdí el conocimiento de tan débil que estaba. Y me recuerdo que estoy en el suelo, sudado, y sentí que llegó la presencia como de un ángel del Señor a ministrarme. Ya después me levanté y empecé a recuperar fuerza. El diablo sabía lo que venía para arriba de él. Y cuando esta mujer seguía haciendo su show allí, yo sin ningún tipo de palabra me paré delante de ella y le dije: mírame a los ojos. Aquella señora me miró a los ojos y yo no sé qué fue lo que pasó, que cayó como muerta allí, como una palma, para el suelo. Habían algunos diáconos allí y le dije: ayuden a esa mujer y siéntala en una silla. Yo seguía orando por las personas y Dios estaba haciendo milagros increíbles en aquel lugar. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay ayuno, hay oración, hay consagración, Dios rompe cadenas, rompe muros, porque no es de una persona, no es de dos, es de la iglesia del Señor. Si la iglesia del Señor se pone a buscar de verdad de Dios, el diablo tiene que irse. Y empezamos a orar en varias iglesias por ese día, iglesias y haciendo ayuno. Y estamos hablando de meses. De antes estaban orando y ayunando hasta que llegó el día. Esta mujer, cuando terminamos ya de orar, todavía estaba en la silla, que no podía, como si estuviera borracha. Y le dije: ¿quieres aceptar a Cristo como único y suficiente Salvador? Y me dijo: sí. Jamás en mi vida había sentido, jamás en mi vida había visto tal poder, y yo quiero tener también eso. Pero la gloria no era del evangelista, la gloria no era del predicador, la gloria era de Dios y de toda la iglesia del Señor que estaban juntas allí, unánime. Porque cuando llegó el día de Pentecostés, una de las cosas grandes que dice en el libro de los Hechos, capítulo número 2, Hechos 2:1, dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, juntos. Unanimidad, deseo, oración, fervor, buscaban de Dios. Dice que tenían todas las cosas en común. Y vamos a orar de rodillas, todo el mundo oraba de rodillas. Y vamos a orar de sentados, vamos a orar sentados. Y vamos a declarar, y vamos a hacer esto y lo otro. Y todo el mundo dice que estaba de acuerdo, hasta que el Espíritu Santo se derramó en aquel lugar. Y dice que ese día fueron añadidos al Señor alrededor de ¿cuánto? De 3,000 en una predicación. Dice que allí habían partos, medos, elamitas, de Mesopotamia, de Cirene, del Ponto, de Frigia, de Panfilia, de África. Bueno, de todas esas naciones estaban atónitos porque eran las 9 de la mañana y había ocurrido un estruendo y el Espíritu Santo se había derramado poderosamente en aquel lugar. Pero ellos llevaban tiempo orando. Claro que tienen que irse los demonios. Cuando llega un ungido del Señor, los demonios tienen que irse, tienen que recoger e irse, tienen que irse. Y yo lo he visto. Mi papá y otro evangelista que ya pasó a la presencia del Señor, los invité a dar una campaña en mi iglesia, en una iglesia que pastoreé yo, hablando, yo no sé, casi unos 20 años atrás. Y ya me habían cuiteado 2 evangelistas, porque es verdad que los demonios allí estaban fuertes. No, sí, caminaban, arrastraban cadenas, y muchos predicadores. Vino un predicador y cuando terminó de predicar me dijo: ¿sabe qué? Yo no voy a terminar la campaña. Terminó sin voz. ¿Por qué no? Si lo que siento aquí, esto aquí está satánico. Él llevaba como 1 año o 2 años en ese lugar. Y ellos lo invité también a dar una campaña y se me desaparecieron también. Digo, se me fueron también. Pero ¿sabes qué? Cerca del lugar aquel había un templo grande, un templo de brujería, de espiritismo, donde se reunían cerca de 300 personas.
adorar a Satanás, se vestían de blanco y llamaban a los muertos y a los espíritus. Cuando viene me dice la presidenta de las damas: oiga, los que usted invitó a predicar se metieron en el templo espiritista. Digo, ¿se volvieron locos esta gente o qué? Yo digo, pero yo literalmente salí corriendo para allá. Digo, esta gente se están metiendo en un terreno donde no lo llaman. No, pero con esto sí era diferente. Estos habían orado, habían ayunado, habían clamado, tenían la autoridad, el poder, la unción de Dios. Cuando entraron a aquel lugar, ahí habían algunas personas que nada más la presencia de ellos solo en aquel lugar hacían que cayeran al suelo. Caían, y a los pocos días él está ahí. ¿Qué fue lo que pasó a los pocos días con el templo? Se cayó completico, así, nuevo. Vino como un terremoto y lo tumbó. Y era casi como de este tamaño, de este templo, cuidado. Estaba bien grande, lo que no tenía paredes. Y lo tenían amoldadito en el piso por estar dando patas y llamando a los demonios allí. Pero el problema es que cuando usted tiene la presencia de Dios, cuando usted en realidad ha entendido lo que dice la Escritura, no hay enfermedad, no hay demonio, no hay ningún tipo de posesión, porque Dios puede más que todo. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? ¿Ha existido algún enemigo, alguien que se le ha opuesto a Dios? Wow, el Señor puede ser así de fácil, noche, día, ¿verdad? Dios puede ser así de fácil, un abrir y cerrar de ojos, como va a venir la presencia del Señor. Y por eso aquellos hombres como ¿cómo se le dicen el romano, el soldado no, era un capitán, ¿cómo que le dicen? El centurión. Le dijo, di la palabra, qué fe, qué confianza, di la palabra y va a ser sanado mi hijo. Y Jesús le dijo, vete, que tu hijo ha sido sanado. Y cuando dice que él tuvo que viajar bien lejos, porque había oído hablar de la fama, de la unción, del poder que se manifestaba en Jesús. Y dice que al encuentro le salieron uno de los sirvientes, le dijeron, oye, tu hijo está vivo. Porque ya estaba más muerto que vivo. Y él dijo, ¿y en qué momento sucedió eso? Dijo, ayer como a esta hora, la misma hora que Jesús había mandado la palabra. Hay veces que nosotros queremos hacer las cosas por nuestro fuero, por nuestra inteligencia, por nuestra capacidad, y Dios hace así. ¿Sabe lo que hace Dios cuando nosotros queremos implantar cosas humanas o reglas humanas o mandamientos humanos? El Señor viene y hace así. I sit. I'm waiting for you. Señor empieza a esperar. Pero cuando nosotros nos empieza a ir mal, y para atrás, y que empezamos a clamar, entonces, como le pasó a Jonás, que Jonás se la creía muy sabio, se montó en un barco, lo tiraron al agua y tuvo que orar ¿de dónde? Del dentro del pez. Y dice que clamó, y entonces, ay Señor, perdóname. Así mismo somos nosotros. Pero no es mejor desde un principio contar con Dios, entregárselo todo al Señor, dejar que Él obre. Dice ese salmo, espera en Jehová que Él hará. Hay una parte que dice guarda silencio, ¿no es así? Es difícil a veces guardar silencio. Hay mucha injusticia, lo sabemos. Hay muchas cosas malas que nosotros tenemos que decirlas, y a veces las decimos al Señor. Pero cuando tenemos una confianza tan grande en el Señor, guardamos silencio. Y dice que esperan Jehová, que Él hará. Bendito el nombre del Señor. Nada os dañará. Dice aquí, serpientes y escorpiones son términos que representan las fuerzas más peligrosas de la maldad espiritual. El creyente tiene dominio, oiga lo que es, bueno, el verdadero creyente tiene dominio sobre los espíritus malos, porque Cristo le ha dado su poder y su autoridad sobre Satanás y sus malos espíritus, sobre los demonios. Esa es la autoridad que tenemos nosotros. Así que usted tiene autoridad. Usted quizás los demonios no pueda verlo, a no ser que tenga un don de discernimiento de espíritu, que tenga la capacidad para verlo, que hay personas que lo han visto o lo sienten, saben cuando hay una opresión, ¿verdad? Yo conocí a un pastor en un lugar que casi de darle la mano a las personas y saludarlo, ya sabía en realidad si había orado o no había orado. Fíjate, hoy no has orado ni has leído la Biblia.
No era adivinación, era que Dios le estaba revelando a través de su espíritu. Pero, y uno se pone a pensar, bueno, ¿y cómo pueden? Y eso a nosotros nos suena increíble, ¿verdad? Pero ¿cómo pueden ser esas cosas? Porque detrás de ese hombre se levanta a las 2, a las 3 de la mañana, a las 5, deja de comer, deja de dormir, vive leyendo la palabra, vive escudriñando, vive viviendo para Dios y obtiene estas cosas. Por eso Jesús le dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que no sean investidos del poder de lo alto. Cuando nosotros somos investidos del poder de lo alto, usted puede moverse para donde usted quiera, a norte, a sur, este, oeste, arriba, abajo, por donde quiera, porque va Dios con usted. Y si Dios va con usted, no hay ningún tipo de problema. La iglesia de Jesús debe de retornar a la senda antigua, nunca a la modernidad. La Biblia dice que hay que modernizarse. Quizá uno sí es bueno tener el proyector, los pianos eléctricos, batería eléctrica como tenemos aquí, etcétera. No, pero me estoy refiriendo a la unción. Hay que modernizar la unción. La Biblia, ¿qué me dice bien claro? Volveos a ¿dónde? A la senda ¿cuál? Antigua. ¿Y cuál es la senda antigua? Bueno, es la senda de la santidad, del temor, de la búsqueda del Señor, de apartarse, separarse de las cosas que impiden que la presencia de Dios venga y desechar todo lo que no sea de Dios. Y entonces vamos a ver manifestaciones, vamos a ver ángeles, vamos a ver hasta demonios y la gloria de Dios va a descender, se va a abrir el mar rojo, se va a abrir el río Jordán de nuevo y sobre todas las cosas los cielos se van a abrir, que es lo más importante. Y es tiempo, y yo estoy orando por eso, digo, yo me siento contento porque en estos días he estado sintiendo la presencia del Señor fuertemente. Mi esposa ni se enteró, yo fui, me levanté, me fui para la cocina, me puse a orar, estuve orando, miré las cámaras, digo, bueno, a lo mejor, pero ¿sabe que me puse a orar por el pueblo de Dios y pedirle, Señor, trae liberación, obra en la mente de las personas, porque si no hay un cambio en la mente, entonces no puede haber cambio de más nada. El único que puede cambiar las mentes es el Señor. Yo por mucho que le diga a una persona, tú necesitas cambiar tal cosa, lo estoy diciendo yo, porque el que convence es el Espíritu Santo, y Él es el que va a convencer de cuántas cosas, de 3 cosas, de justicia, de juicio y de pecado. 3 cosas, es el Espíritu Santo, no somos nosotros los humanos, aunque le digan, oye, no te pongas más ese saco, o esa corbata que tú traes roja me cae mal, o esto que el otro. No, porque tú me lo estás diciendo humanamente. Pero si tú eres usado por el Espíritu Santo y eres guiado por el Espíritu Santo y me habla el Espíritu Santo, oye, esa corbata que no te queda bien, usted la arranca y la bota rápido, porque no fue el humano, usted sintió que vino de parte de Dios y que es una palabra ungida por Dios. Es lo que estamos necesitando hoy en día, un revestimiento de unción, de poder. Las personas quieren ver quién es el que, y la competencia, a ver quién es el que predica mejor o quién es el que lleva la mejor ropa. A Dios no lo impresiona nada eso, o cuál iglesia tiene las mejores luces, las mejores pantallas. No, Dios no entra en show. Dios se mueve en los corazones y en las mentes. Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Dios habita en el corazón y en el cuerpo. La Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Este sí es el templo de Dios. ¿Puede levantar usted sus manos? Tóquese usted mismo, tóquese. Usted es el templo de Dios, es usted, no es esto. Esto es un lugar que hemos escogido como santuario o como casa para adorar, donde si llueve no nos mojamos, si hace calor tenemos aire acondicionado, pero el templo de Dios somos nosotros. Nosotros somos el templo de Dios. Ese es el templo de Dios donde habita el Espíritu Santo. Vamos a estar puestos en pie.